Hoy tenemos aquí como invitado a uno de los que aspira a dirigir a la Cámara de Cuentas, a tratar de enderezar y sacar a esa organización del marasmo en el que se encuentra, rescatarla de esta imagen lastrada de desconfianza, de incredulidad casi generalizada en la población dominicana. Y él nos va a arrojar un poco de luz. Hablamos, señores, de un profesional destacadísimo, del licenciado José Jiménez. Es profesional de 30 años en auditorías y trata de llegar a la Cámara de Cuentas para contribuir a organizar la casa. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muy buenos días. 30 años de experiencia tiene usted en auditoría. Ahora mismo usted es empleado de la Contraloría General de la República y hace varios años es responsable de la elaboración y actualización normativa. ¿Cómo se haría usted para tratar de contribuir con el adesentamiento, con el enderezamiento de todo lo que hay que cambiar en la Cámara de Cuentas para rescatar su imagen reputacional de la desconfianza y la incredulidad en la que la ha asumido la actual gestión? Porque han sido ellos los responsables de que la sociedad dominicana no crea en la Cámara de Cuentas. Es difícil decir que uno no sigue de cerca todo el accionar de una institución tan importante y relevante para el control de los fondos públicos y la confianza que la ciudadanía pues debe tener de cómo los funcionarios públicos administran los recursos. Nosotros sabemos que cuando se crea, y permítanme decir percepción en principio, porque como auditor de profesión que soy y aspirante a ir a la Cámara de Cuentas, debo tener también cierto cuidado al expresarme, porque ciertamente hay unas condiciones que recientemente el presidente de la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, pues se expresaba y hablaba de un déficit en la producción de ese importante organismo. Y hablaba de que apenas cerca de un 10% de lo planificado en el plan operativo se había alcanzado. ¿Por qué parto de ahí? Parto de ahí, no de la percepción de las informaciones generales, porque como auditor, un auditor nunca toma informaciones, pero no puede cimentar su trabajo sobre la base de informaciones aéreas, sino sobre evidencias. Y aún las condiciones generales que presenta la Cámara de Cuentas, nosotros entendemos que teniendo conocimiento general de cómo debe funcionar, debemos ir allá para hacer las evaluaciones del lugar y confirmar su estado actual. Sin embargo, nosotros entendemos que partiendo de las expectativas que tiene la población, y un elemento muy importante es el control social, y desde él se emana la percepción de los medios de comunicación, de los organismos de la sociedad civil que se expresan de distintas maneras. Nosotros entendemos que hay alguna situación ahí que hay que resolver. Y entonces nosotros entendemos que el primer elemento es, cada vez que culmina una cámara, una gestión, se debe elaborar un plan estratégico. Y hay que empezar hablando del plan estratégico. ¿Cuál sería ese plan estratégico que usted estaría llevando a esta Cámara de Cuentas? Claro, nosotros tenemos ejes estratégicos. El plan no es que yo lo llevo. No, claro, se va a hacer. Yo llevo líneas generales. Sí, claro. El primer elemento es que hay que hacer un análisis interno de las fortalezas y debilidades reales, cuál es la situación real de la Cámara de Cuentas. Nosotros tenemos nuestros planes en los primeros 3 meses, elaborar ese plan estratégico. Primeramente, haciendo un levantamiento de cómo están las capacidades internas, porque para hablar de percepción hay que hablar de respuesta.
Hay que hablar de plan, hay que hablar de ejecución, de presentar informes, como dice la ley, que la población tenga acceso a ello y vea realmente cuál es el trabajo que hace su institución para la cual contribuye a través de sus impuestos. Entonces, nosotros entendemos que hay que hacer ese levantamiento. Dentro de los ejes fundamentales tenemos el fortalecimiento institucional. Es una palabra que es mayúscula en el lenguaje de la planificación. ¿Por qué? Porque no conlleva solamente hablar de fortalecimiento para dar respuesta, por ejemplo, a los medios de comunicación que tienen sus razones. Muchas veces los medios han exigido información y han sido atacados. Me consta, porque lo veo, que no es lo correcto. Pero nosotros debemos fortalecerlo a través de ese mecanismo, que el primero es hacer un levantamiento real a la mayor brevedad posible de cuál es la situación real, y es levantar entonces un plan estratégico. Un plan estratégico se elabora y se hace un plan general por 4 años. En otras palabras, hay que elaborar 4, como ustedes lo conocen, planes operativos, o POA, como le llaman abreviado. Entonces esos POA son modificables porque los tiempos cambian, el tiempo va tan rápido que nada se puede dar por sentado. Pero la calidad con que se planifica es lo básico, y de eso a veces se habla poco. Porque se habla de las expectativas, se habla de la letra de la ley. Ustedes hablaron de mí como auditor. Yo soy abogado y auditor. Y lo que me desempeño es haciendo normas en los últimos años. Por tanto, el derecho administrativo tengo que manejarlo. Jiménez, la Cámara de Cuentas se ha caracterizado por tener una mala reputación en los últimos años. ¿Cuál sería la propuesta de valor que usted tiene para formar parte de esta comisión y buscarle un bajadero o una solución a esta problemática que data de hace muchos años? El primer elemento es que nosotros no podemos enfocarnos en una planificación solamente en los ayuntamientos. Tenemos que mirar un elemento que es fundamental. ¿Cuántos son las instituciones que abarcan el 85% del presupuesto nacional? Y que la población debe saber que por ahí es que debe ir principalmente el enfoque. Que a veces nos vamos en un tema de cantidad, no de calidad. Y la calidad es el papel que tiene la Cámara de Cuentas como un órgano fiscalizador externo y que trabaja sobre, como yo digo, sobre el cadáver, no trabaja sobre los procesos permanentes, que es papel de la Contraloría General de la República, en la cual yo presto mi servicio. La Cámara de Cuentas tiene que darle respuesta de cómo se manejaron todas las instituciones, sin excepción, porque no hay excepción en la ley. Pero tiene que focalizar su trabajo en base a los recursos disponibles, ¿verdad? Y a la capacidad de respuesta que puede tener. Y en ese sentido, debe establecer un canal comunicacional para que la población entienda, procese, ¿verdad? E inclusive sugiera, como está el parte del control social, cómo mejorar ese proceso. Y como le decía, si hay 5 instituciones que abarcan alrededor del 80% del presupuesto nacional, ¿a dónde tiene que enfocarse el trabajo? Tanto del control interno como del control externo. A la hora de ir a elaborar una muestra, y tenemos recursos que siempre son insuficientes, porque eso a veces no se dice, se queda solo en la retórica. En principio, los recursos siempre son insuficientes. Entonces tenemos que irnos a, por ejemplo, auditar instituciones como educación, salud pública. ¿Para qué? Para ir a buscar. Un auditor nunca presume. Un auditor va, como se dice, en blanco y negro. Porque ese es otro tema. A veces, por eso, en vez de uno hablar mucho, lo que tiene que dar muchas respuestas. La ley dice que hay que publicar. Eso es transparencia. Claro. Y cuando se va a hablar un funcionario de una institución como la Cámara de Cuentas, debe ir con un criterio de educador para ayudar a la población a que de una manera empática conozca y entienda el lenguaje que se debe hablar allí dentro, que es un lenguaje jurídico y un lenguaje financiero y un lenguaje de auditoría. Por lo que usted dice, se entiende como que la Cámara de Cuentas solamente se ha quedado auditando los ayuntamientos. Bueno, eso lo hemos entendido nosotros porque no vemos en las publicaciones, por ejemplo, informes de esa. No estoy diciendo con esto, para que esté claro, que haya problema o no haya en ninguna institución. Un auditor nunca debe a priori expresar esas cosas. No, claro. Y si sea abogado, sea economista, o sea que sea, repito lo que dije hace un rato, desde que llega es un auditor. Sí.
porque es un órgano de auditoría y fiscalización, principalmente. Para eso está el informe final que se presenta. Perfectamente, y habla por informes. Exacto. Y establece procedimientos y hace planes. Nosotros hablamos de un plan estratégico. Nosotros tenemos que reforzar para esa confianza el control interno propio de la Contraloría, de la Cámara de Cuentas, perdón. Disculpen el delay, es que yo vengo de la Contraloría. Claro. Y estoy allí. Pero tiene que reforzar su propio control interno. Y aunque la Cámara de Cuentas tiene autonomía, crea su propio mecanismo, la ley le otorga su capacidad normativa, pero lógicamente nosotros también tenemos que utilizar los recursos que leyes como la de control interno nos dan, ¿verdad? La ley 1007, para poder gestionar adecuadamente hacia adentro nuestro propio proceso. Otro aspecto para fortalecer esa confianza es la revisión o reingeniería de esos procesos internos. Nosotros no vamos tampoco a emitir un juicio aquí público sobre la condición en que están. Es parte del análisis interno que debe hacerse antes de elaborar un plan estratégico. Y es la revisión de los procesos, sobre todo los procesos sustantivos, asociados, por ejemplo, con las áreas de la dirección de auditoría, la dirección de fiscalización del patrimonio de los funcionarios públicos. Son áreas que están consideradas dentro del marco de la ley y de la propia Contraloría como áreas sustantivas. Están las áreas que tienen que ver con los ayuntamientos, por la gran masa, representan alrededor de un 8 a un 10% del presupuesto. Como ustedes pueden ver, yo le estoy hablando de un 80 atrás y en los ayuntamientos representan un 8 a un 10. Yo estoy estableciendo una premisa a partir del criterio de que cuando usted tiene la cantidad de ayuntamientos que hay aquí, incluyendo los distritos municipales. Son 158 municipios y 235 ya usted puede imaginarse. Usted dice, yo tengo un plan y voy a hacer 278 auditorías. Pero ahí lo que tiene son, como yo digo, tiene los pececitos acabados de nacer. Sí. Como decimos un buen dominicano, la tilapia. Sí. Pero usted no le está diciendo al pueblo qué está haciendo con esos tiburones grandes. Estoy usando una analogía del mar, pero la realidad es que yo soy uno de los que quiere saber. No todo el tiempo tenemos ese espacio. A veces tú navegas por la página, vas detrás de un motor de búsqueda. No siempre están tampoco. Ese otro aspecto que hay que mejorar, la tecnología. Nosotros vamos también para mejorar la eficiencia a reforzar los criterios del uso de la tecnología. Y buscaremos los apoyos que sean necesarios para buscar tecnología de punta, no solamente hablar de aplicaciones conocidas para trabajar la universalidad de datos que se manejan en el Estado, sino si hay que recurrir a alianzas, por ejemplo, con el mismo ITLA y crear nuestro propio sistema de robótico para hacer auditoría más eficiente, sin prescindir del personal, ¿verdad?, capacitado, que entiendo que lo tenemos. Muchas veces lo que no sabemos es gerenciarlo. Incluida la inteligencia artificial, porque ya es una herramienta ineludible. Efectivamente. Nosotros, por ejemplo, acabamos, y yo he sido parte de eso, y hay que darle un gran mérito al Contralor General de la República actual, que ha apoyado esas iniciativas. Acabamos de lanzar a final de hace unos meses, mes de julio exactamente, la primera norma sobre tecnología de la información, de control interno orientada a la tecnología, de factura local. O sea, que la hizo la propia Contraloría. Porque antes teníamos que estar contratando técnicos internacionales, asesores. Tenemos 3 normas inclusive para que salgan a la luz. Y nosotros pretendemos hacer alianzas internas que salen más económicas para fortalecer eso, como por ejemplo con el ITLA, que hay un desarrollo tremendo, con la misma OTI, la Oficina Gubernamental de Tecnología, para crear mecanismos que puedan dar respuesta más rápida. Doctor, ¿cuáles factores, entiende usted, han incidido para que la Cámara de Cuentas tenga tantas debilidades? ¿Y qué opinión usted tiene respecto a esos miembros que han dirigido la Cámara de Cuentas que el día de hoy están postulándose? Yo preferiría, voy a empezar por la última pregunta,
La primera es la opinión en sentido general de por qué la situación. Bueno, pero voy a hablar de lo último. Yo no tengo por costumbre expresarme en contra de profesionales del área. Yo sí podría decir a partir de situaciones que ya he visto, como al principio le comentaba, lo que decía en un programa de radio de la mañana y de la televisión, el presidente de la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas, y me expresaba sobre eso, porque ahí es que llegan los informes que la ley dice que Cámara de Cuentas tiene que enviar. No solamente publicarlo, sino enviarlo a esa comisión para dar seguimiento y evaluar y apoyar el papel fiscalizador del Congreso. Entonces, si lo dice el presidente de esa comisión, yo no tengo por qué agregar más nada ahí, sino esperar el turno que me elijan para yo entonces ir a tratar de poner los aportes que yo debo poner a partir de ese diagnóstico que debe hacer. Si llega uno nuevo miembro, es como los médicos. Llegan a la Cámara de Cuentas, se presume que hay unos dolores, pero tiene que determinar en un diagnóstico las causas fundamentales de eso. Pero cuanto a la parte ética... Solamente 5 auditorías fueron entregadas. Sí. Eso tiene una lectura. Sí, la lectura que tiene eso es falta de planificación, falta de coordinación. No puedo decir más de ahí, pero probablemente alguna agenda que yo no conozco. Pero parece que todo está bien porque ellos se están postulando. Bueno, el problema es que la Constitución y la ley no le prohíbe a ellos per se postularse. Ya ahí no sería un problema. Claro que es legítimo que la población, ustedes como medio de comunicación preocupados, ¿verdad?, por la buena marcha del país, pues le preocupe que se presenten a partir de la percepción que ustedes se han formado, ¿verdad? Pero el papel ahora recae sobre el Congreso, si lo elige o no, o si elige a quien elige. Ahí hay muchos profesionales brillantes que se han presentado. Yo pienso que cuando decidí aspirar, no aspiré por ir a competir con otros colegas. Yo aspiré porque entendí en mi íntima convicción que era el momento de ir allí a hacer un esfuerzo, ¿por qué no a correr un riesgo? Pero creí que era el momento. Y le voy a decir algo que no he dicho en ningún lugar, porque han hablado de mí. Es la primera vez que vengo a un medio a expresarme sobre mis aspiraciones. Cuando yo aspiré, lo hice. Cuando oí un medio que dijo que pocos se querían ir a inscribir. Y yo dije, probablemente este es el momento de yo asumir este reto. O sea, usted fue por... No dije yo porque yo así actúo. No actúo porque voy detrás de la cabeza de alguien, sino porque creo que puedo aportar en un momento determinado. O sea, usted no se postuló porque quería generar un cambio. No, cambio sí, por eso. Cópieme bien. Claro. He dicho que parece que es mi momento. Si usted, mire, estamos aquí situados en un lugar que yo me crié desde niño, en todas estas áreas. Y a veces vengo y pedí la ubicación para llegar, porque uno vive en el momento presente donde está. Pero yo vivía ahí en La Agustinita. Y ahí en La Agustinita hay un término que se llama la plaquita, que se usaba en los 90 cuando el caos de la electricidad llegaba a su clima, que todavía estamos bregando con eso, pero que ha mejorado en algunas cosas, porque hay que ver también el vaso medio lleno, no siempre medio vacío. Esto no tiene nada que ver con el tema de Cámara de Cuentas, ¿eh? Entonces, nosotros creamos eso ahí. Nosotros vivimos en un barrio y estamos situados en un terreno que pertenecía a una familia muy conocida desde los tiempos de Trujillo. Y nosotros también vivíamos ahí, vivíamos como invasores. Y a mí en mi juventud, que duré 25 años dándolo gratis, y nunca me dolió, ni me duele, nunca busqué aplauso, nosotros creamos ahí lo que ahora se llama titulación. Fuimos nosotros los creadores originales de ese proceso. Y lo que hicimos en calladito. Y se extendió, mientras estábamos nosotros, se extendió por los ríos, por mucho, lo de la plaquita, que era una tarifa fija. Fija, empezó fija, ¿verdad? Ahora se llama bono luz, se llama de muchas maneras. Y nosotros todo eso lo hicimos porque entendíamos que teníamos que aportar en un momento determinado. No nos preocupamos en ese momento ni siquiera por nuestro propio desarrollo personal, sino por esas comunidades. Nosotros, eso que se inauguró recientemente, llama Cristo Libre. Nosotros teníamos en mente hasta desalojar el barrio entero. Nosotros. Y lo paramos por unas amenazas que usted que ahora se habla mucho de riesgo. Nosotros vamos a la Cámara de Cuentas a auditar basado en riesgo.
Y yo escribí aquí, en términos didácticos, el primer manual que se utilizó en CAGEFI para los servidores públicos sobre valoración de riesgos. ¿Qué es CAGEFI? CAGEFI es el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, que es donde yo he impartido docencia a todos los servidores públicos que he tenido la oportunidad. Doctor, independientemente de que usted ha establecido aquí, y pienso que debe ser así por un asunto de rigor ético, que usted se exime de emitir juicios sobre colegas de profesión y ese tipo de cosas, pero es inocultable que la Cámara de Cuentas en los últimos años ha transitado un camino de descrédito, de descreimiento, de desconfianza en la población dominicana por actuaciones incorrectas, inapropiadas, reñidas con la ley, realizadas por los miembros de la Cámara de Cuentas. La gestión que encabezó Andrés Terrero fue sometida a un juicio político. Comenzaron un juicio político y en el camino fueron renunciando todos y solamente uno enfrentó el juicio político realizado por el Senado de la República. La gestión encabezada por Hugo Álvarez fue una gestión pésima también, que estuvo en el ojo del huracán por muchísimos cuestionamientos, que llegó inclusive al colmo de ser objeto de un allanamiento realizado por el Ministerio Público y que el propio presidente de ese momento, Hugo Álvarez, confirmó que había un departamento que se dedicaba a maquillar las auditorías, o sea, a cambiar el texto de un informe final de una auditoría para beneficiar a algún funcionario público que fue auditado. Eso lo dijo Hugo Álvarez en su momento. Y entonces esta Cámara de Cuentas de ahora, que no ha salido de un escándalo donde inclusive hubo denuncias de acoso sexual y de acoso laboral contra el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, y no hubo la posibilidad de que ese pleno de la Cámara de Cuentas se pusiera de acuerdo, armonizara sus puntos de vista para poder conducir a esa institución con un mínimo grado de serenidad y de decencia, porque yo creo que también han faltado a la decencia. Entonces, es a ese escenario que va usted. Es esa Cámara de Cuentas la que usted quiere dirigir o quiere formar parte de su pleno. ¿Qué sería lo primero que usted haría si llega a la Cámara de Cuentas? Usted habló de un plan estratégico y habló de POA, pero la primera acción inmediata que usted haría para tratar de enderezar y rescatar a la Cámara de Cuentas del abismo en el que se encuentra, porque está en un abismo, ¿cuál sería esa medida? El primer elemento, yo se lo he dicho hace un ratito, no se puede ir a gestionar nada sin usted tener a mano conocer lo que hay dentro. Esa parte que usted ha explicado acá, yo la conozco también. Y hay respuestas que uno a los periodistas se la quisiera dar. Pero un buen auditor tiene que ser cuidadoso siempre de un aspecto que está contenido en las normas internacionales. Se llama el cuidado profesional y el respeto también. Yo no estoy diciendo con esto que lo que ustedes dicen sea mentira. Al contrario, tengo mis opiniones. Creo que hubo mucha incapacidad. Ha habido muchos egos desbordados en la persona del presidente. Creo también que se salió de abajo de una patana. Yo conozco profesionales de la contabilidad, conozco profesionales del derecho, gente famosa. Yo no soy tan famoso porque nunca he buscado mucha cámara. Ustedes son testigos de eso, que no me ven en el medio. Sin embargo, yo sí creo que tiene que levantarse la imagen, y uno de los ejes fundamentales que están ahí está dado en la relación de lo que es el control social. ¿Por qué hablo del control social? Porque la Cámara de Cuentas tiene que apegarse a los informes y tiene que apegarse a la ley. Y ahí en el control social están los medios de comunicación, está la prensa, está la sociedad civil, está todos los organismos, en las estructuras organizadas, ¿verdad?, de esa sociedad civil que son interesados en este proceso. Es innegable
que las cámaras, que lo que está pasando ahora mismo es lo que decimos los abogados. Voy a hablar como abogado ahora, no como auditor. Que cuando nosotros estudiábamos el concepto del Leviatán, se hablaba de lo que es el caos mayúsculo. Ciertamente la Cámara de Cuentas está en un aterrizaje que es el caos. Como ustedes podrán comprender, yo le acabo de decir que entendí que este era el momento de llegar. Los diputados, el pueblo tendrá que confiar, porque tendrán que elegir una Cámara de Cuentas con una nueva ley, la 1824, que anoche estuve examinando grosso modo. No lo conozco al pie de la letra, lo que es el nuevo reglamento. ¿Cómo usted evalúa la eficiencia de Janel? No han sido eficientes, conforme a lo que hablaba. Usted me pregunta mucho y es bueno, porque ese es el papel de ustedes como periodistas. Yo he respondido eso hace rato, cuando hice una analogía que hasta donde yo puedo llegar. Porque yo diría, ¿tendrán cuántas auditorías estarán guardadas? No lo sé. Usted me lo pregunta, ¿usted lo sabe? No. No, yo tampoco. Solamente dos auditores. Fíjense, yo aspiro a que cuando yo venga, que ustedes me inviten después, así como por primera vez vengo a este panel como aspirante a ir a representarlo a ustedes, porque todos los funcionarios públicos representamos a la población de alguna manera. Volver entonces aquí hasta en agradecimiento. Pero cuando yo venga acá, entonces yo tengo información más concreta, como un buen auditor que debo ser, de que cuando ustedes pregunten algo, yo dentro del marco de la ley les pueda dar información certera, precisa, no especulativa, porque un auditor nunca debe hablar, ni siquiera en un medio, de manera especulativa. Entonces yo lo que quisiera es decirle a ustedes que aunque ustedes vean que no entre en las profundidades de sus inquietudes, sí sé que estamos aterrizando al caos y eso es lo que me hace estar aquí. Y dirá alguien, ¿por qué él quiere venir ante un caos? Porque nunca le he tenido miedo a los retos. Y le voy a decir algo más. Como ser humano sé también que cuando voy a algo que conozco parte, pero otras cosas son desconocidas ahí dentro. Ya le acabo de decir cuántas auditorías hay guardadas que no se han aprobado por las razones que sean, porque no se han puesto de acuerdo los miembros. Yo no sé la causa. ¿Cómo se la puedo yo explicar a ustedes? Ahí tendría que venir un careo a los actuales miembros para que sean ellos los que lo expliquen. Yo no le podía explicar a usted a ciencia cierta lo que es el sentir del señor Hugo Álvarez, el antiguo presidente. Yo lo que le puedo asegurar a ustedes es una cosa, que de manera, mi responsabilidad estará siempre en cumplir el papel que establece la ley, cumplir mi papel que está asociado con la transparencia, que cuando los auditores salen se lo exigen a las instituciones, lo ponen en sus informes si hay falta de transparencia o no. Bueno, pero dicen que la ley entra por casa. Y si nos fuéramos a ver la Biblia, si yo no soy lo suficientemente transparente de acuerdo con lo que establece la ley, si voy con el ego solamente a abrogarme que la ley me da autonomía y que me da de todo, autonomía te la da para que trabaje y dé unos resultados. Yo voy con ese sentido. Ahora, yo no puedo venir a adelantarme aquí, no a contradecirle a ustedes, porque probablemente hasta estemos de acuerdo en la parte humana, personal mía, pero yo no puedo venir aquí como auditor a presentarme de esa manera, porque no voy a ser ético después cuando esté allá. Y por ahí tiene que empezar el juego. Pero sí ha fracasado, doctor, esta gestión. Claro, ya le dije de dónde parto. Un auditor parte de evidencia. Una evidencia y una declaración. Usted me ha dicho algo que dijo el señor Hugo Álvarez cuando se fue, de que habían, ¿dónde se maquilla? Bueno, mire, a donde quiera que hay conglomerados humanos, más, menos, alarmante o más suave, va a haber el intento de hacer esas cosas. Una de las características que yo he tenido en la administración pública, quizás por la que a mí me hacían una pregunta, no sé si ustedes siguieron, y decían que cuántos puestos de importancia yo había ocupado en la administración pública. Los puestos de importancia que yo he ocupado en mi vida han sido los que he tomado en mi propia decisión. He sacrificado mi propio bolsillo, mi propio tiempo y lo he dedicado a poblaciones desposeídas. En el trabajo me han pagado por hacer un trabajo. He cobrado. Nunca he forzado tanto, ni siquiera por pedir aumento de sueldo. No he ido detrás de cargo por ir detrás. Si estoy aquí ahora es porque entiendo que estamos en un tiempo de cambio. Y si el caos llegó, es porque ahora tiene que levantarse. Ok. Sencillamente eso es lo que yo creo y por eso estoy aquí. Yo no estoy por otra razón. Y ustedes pueden estar seguros que si en un momento determinado
me veo en la imposibilidad de trabajar porque yo no elijo los otros miembros. Hacía también esa analogía hablando con un periodista, colega de ustedes, y le decía, yo no elijo los otros 4 miembros. Es distinto a un funcionario que va a una institución pública, que él, independientemente de que tiene el riesgo de que lo quiten por un decreto al otro día, pero él lleva a su equipo. Claro. Él que va allí a trabajar con un equipo, que aunque hay una nueva ley ahora que le da más potestad al que lo preside, si es que me tocare a mí presidir ese equipo, tiene que entender que tiene que respetar a los demás miembros, porque lo eligió un Congreso, que no fue usted que lo eligió. Eso sí. Ya estamos sobre el tiempo, Ana Daisy. Yo pienso que vamos a invitar al doctor, vamos a esperar que él tome posesión, porque No, y esperamos que sea seguro que escogido. le prometo que ustedes, yo voy a venir aquí. ¿Qué él va a hacer con los funcionarios que no hagan su rendición de cuentas? Claro, Pero tiene que esperar llegar primero. ¿no? claro que sí. Mira, hay algo muy importante. No, antes de irme, y perdonen que cierre. Sí, adelante. Miren, nunca se formen expectativas de mí más allá de lo que es el deber Exacto. y el cumplimiento de la ley. ¿Por qué le digo esto? Porque se forman expectativas a veces de que, por ejemplo, luchar contra la corrupción, se dice a veces. Ese término hay que ver qué es lo que dice la ley, porque a veces hasta los otros funcionarios lo interpretan de manera errónea. Una cosa es el deber, la obligación de establecer en nuestros planes los niveles que dice la ley, por ejemplo, para contribuir con el Ministerio Público, con la Procuraduría en sentido general, pero es colaborar. La responsabilidad de la lucha contra la corrupción es del Ministerio Público. Y no se la puede quitar ningún Y otro tenemos que órgano. tener cuidado con eso, porque yo no voy a venir aquí a inventar, porque yo tengo carácter para responder. Con el respeto, vuelvo y repito, que me merece mi pueblo, que me merecen ustedes, que me merecen mis colegas que puedan acompañarme y que yo pueda acompañarle a ellos en la Cámara de Cuentas. Y lógicamente, yo he sido auditor de la Procuraduría General de la República, he sido auditor en la Fiscalía del Distrito Nacional, he sido auditor en educación, sé que me merecen respeto también. Bueno, y muchas con gracias. ese respeto es que vamos a trabajar en Gracias, la Cámara de doctor. Cuentas. Yo pienso que Muchísimas sí, yo pienso que sí, que usted es un activo valiosísimo para integrar la Cámara de Cuentas.